Buenas noches con todos. Hoy siendo lunes 8 del mes 9, vamos a dar inicio con la clase de Física 03, que es una clase repaso. El día de hoy vamos a hacer un examen parcial, ¿sí? Vamos a empezar a resolver pregunta por pregunta y espero que todos puedan seguir con el ritmo. Recuerden que, chicos, esta clase es para resolver y sacar dudas, ¿sí? Por algo el examen se mandó por la mañana, ¿sí? Para que puedan intentar y reforzar, digamos, algunos conceptos, ¿ok? Todos tienen las clases teóricas que pueden reforzar cualquier tema, ya sea cinemática, ya sea dinámica, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio con eso. Bien, un segundo. Bien. Bueno, chicos, como ya veníamos leyendo un poquito el ejercicio, hay algunos temas, ¿no?, que se dividen, digamos. Por ejemplo, este ejercicio 2, ¿qué tipo de movimiento es, chicos? Si se arroja una piedra, claro, es oblicuo, ¿no? Porque dice, aunque no lo dice, nos piden hallar el vector de la velocidad. Entonces, como nos piden hallar el vector de la velocidad, quiere decir que la velocidad va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. ¿Ok? Así que vamos a hacer esas cuentas. ¿Ok? Bien. El ejercicio 3, básicamente, ¿qué ejercicio es? Es uno de cinemática, pero ¿qué cinemática? De movimiento circular, ¿no? Así que bueno. Bien, chicos. Por motivos X, voy a empezar el ejercicio 2, que digamos que es uno de los más simples. Así que bueno. Esto nos lleva a lo que sería movimiento oblicuo. ¿Ok? Así que vamos a tratar de hacer las cuentas. Bien. Listo, ahí llevo las cuentas. Me dice, una piedra se arroja desde un punto situado a 10 metros de altura respecto del piso y pasa por un punto situado a 20 metros de altura y 40 metros de distancia horizontal a los 2 segundos de vuelo. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de hacer una gráfica, ¿no? O sea, tengo que hacer una gráfica, no sé, de un muro de 10 metros de altura. Aquí tengo 10 metros de altura. Dice que desde este punto se va a lanzar una piedra. Bueno, si nosotros sabemos que esta piedra va a tener una distancia en el eje X y una distancia en el eje Y, quiere decir que la vamos a lanzar de manera oblicua, ¿no? Entonces, esta va a tener una trayectoria algo así. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Dice que pasa por un punto situado a 20 metros de altura, o sea, quiere decir que llega un punto donde la piedra va a estar situada a 20 metros de altura, ¿no? A 20 metros de altura y 40 metros de distancia horizontal. Horizontal, digamos, es esto, ¿no? Los 40 metros. Los 40 metros. Hasta aquí, chicos. ¿Todos me siguen? Chicos, hasta aquí. Ok. Bien. Bien, chicos. Chicos, recuerden que tienen que preguntar. ¿Ok? Estas clases son justamente clases para preguntar. ¿Ok? Listo. ¿Después de cuánto tiempo de vuelo? Después de 2 segundos, ¿no? 2 segundos de vuelo. Se desprecian todos los rozamientos. Escribir el vector velocidad de la piedra inicial. O sea, me piden que su componente en X y qué más. Y su componente en Y, ¿no? Y la componente en Y, ¿no? De la velocidad componente en X velocidad. Recuerdan que justamente, ¿qué pasa? Ustedes saben que en la velocidad en X, en la horizontal, ¿qué tipo de movimiento era? MRU, MRV, caída libre, tiro vertical, ¿qué tipo de movimiento era en el eje X? Caída libre. ¿En el X? Que viene de MRV. No, el X, no, la Y, la X es MRU. MRU. Y la Y es tiro vertical, ¿no? Caída libre o tiro vertical. Entonces, tiro vertical porque estoy yendo hacia arriba. Entonces, quiere decir que la única fórmula que va a existir en el eje X, ¿quién va a ser? La de MRU, la única que necesitamos, lo que nosotros conocemos, ¿no? La posición respecto al tiempo va a ser igual a posición inicial más velocidad en X por tiempo, ¿no? Listo, yo sé que después de 2 segundos, ¿cuál va a ser su posición en el X? 40, o sea, quiere decir que cuando yo reemplazo en el tiempo 2 segundos, ¿qué pasa? La posición, ¿cuál va a ser? 40 metros es igual a la posición inicial, que sabemos que la posición inicial va a ser 0, más la velocidad en X por el tiempo que va en X. Claro, ¿no? 2 segundos. Y sabemos que esto, ¿qué cuenta nos va a dar?
La velocidad inicial en X, ¿cuánto me va a dar? 20 metros sobre segundo. Y me dices, ok, Orlando, ahí calculamos esto. Genial, hasta aquí te entendí. ¿Y lo otro cómo lo puedo calcular? Bueno, si yo quiero posición, quiero saber la velocidad. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos ¿qué? La ecuación de la posición, ¿no? También. La altura respecto al tiempo, ¿quién es? Altura inicial más velocidad inicial de I por T más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Todos conocen esta ecuación, ¿no? Sí, profe. Ok, Facu, Jesús, eh, Dagmar, sí. ¿Sí? ¿Todos? Ok, bien. Dagmar, vos, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Ok, genial. Listo, chicos. Entonces tenemos esto. Entonces, yo sé que después de un determinado tiempo t, que justamente tiempo 2 segundos, ¿qué pasa? ¿Mi altura cuánto va a ser? Y me lo dice el ejercicio. Va a tener una altura de 10 metros. O sea, quiere decir que 10 metros es igual a la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial con la que se lanza? A los 10 metros de altura, ¿no? ¿Sí? Perdón. La posición final sería 20. Sería 20 es igual a 10 metros más velocidad en I por T. Aquí sería más o menos, chicos. Sí, menos, ¿no? O sea, depende de otro sistema de referencia, pero... Claro, si mi sistema de referencia es justamente este, si este es mi sistema de referencia, mi eje Y y mi eje X, sería menos, ¿no? Porque la gravedad está yendo hacia arriba. Entonces sería menos, ustedes saben que la gravedad vale 10, ¿no? Todos utilizan la gravedad como 10. Facu, ¿sí? Sí. Jesús, ok. Entonces sería 10 entre 2 sería 5, ¿no? O sea, sería 5 al cuadrado. Y me dices, ok, bien. Pero ustedes saben cuánto vale el tiempo, ¿no? ¿Cuánto vale el tiempo, chicos? Vale 2. Entonces reemplazamos, mire. 20, bueno, hago la resta. ¿Cómo me quedaría aquí? Me queda 10, 10, ¿no? 10 es igual a ¿qué? A 2 veces la velocidad en I, menos 5 por 2 al cuadrado, que es 4, o sea, menos 20, ¿no? ¿Sí? Porque 2 elevado al cuadrado es 4, 4 por 5 me da 20. Entonces me quedaría 30 metros es igual a 2 veces velocidad en I. ¿Y cuánto vale mi velocidad entonces? Mi velocidad en I vale 15 metros por segundo. ¿Y qué es lo que nos piden a nosotros encontrar? El primer dato de... Y ustedes saben que el vector de velocidad es un vector, ¿no? Un vector quiere decir que tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Entonces, mi vector velocidad lo escribo así. Vector velocidad es igual así. Pongo así. Vector es igual a componente en y componente en X. ¿Y quién es justamente esto? Va a ser 20 metros sobre segundos y esto es 15 metros sobre segundos. Y listo, ya tengo mi vector velocidad. Vector velocidad. Ponemos la hipotenusa, profe, ¿no? No, la hipotenusa no, porque la hipotenusa no te da nada la hipotenusa. ¿No te daba lo del medio? ¿Cuál? O sea, ¿no te daría el valor como directo de cierta forma de la hipotenusa? O sea, en este caso, que es el valor del vector. Te da el valor del vector siempre y cuando hagas Pitágoras. Para Sí, por saber. eso. Sí, pero a vos te piden el vector velocidad. Un vector lo expresas con una coordenada en X y una coordenada en Y. No te piden el módulo de la velocidad. Si te pidieran el módulo de la velocidad con la que se lanza, o sea, lo oblicuo, digamos, esta velocidad que está en verde, bueno, haces Pitágoras y necesitas esa velocidad. Pero como te piden el vector, o sea, quiere decir que esto es como si vos trasladaras esto a este lado, mira. Como si trasladaras el BI y te piden este vector. Y vos sabés que si vos quieres este vector, mira, cabeza, cabeza y cola. O sea, vos sabés que este vector es igual a la suma de estos dos vectores, ¿no? Que es lo mismo que vos lo pongas como en coma. ¿Ok? ¿Sí? Porque justamente si yo tengo este vector y me ubico en un plano, ¿qué pasa? Esto sería mi componente en Y, sería mi eje X, y el otro sería su otro componente. O sea, yo quiero este punto. Yo sé que este punto tiene uno en X y uno en Y. ¿Sí? Es eso. Hasta aquí, chicos. ¿Todos me entendieron?
Dagmar, Jesús, Facundo, Pau. Sí, sí. Ok. Listo. Dice, un perro se encuentra durmiendo sobre el piso a 80 metros medidos horizontalmente del punto de disparo de la piedra. ¿Le pegará la piedra al perro? En el caso que sí le pegue, demostrarlo. Ok. Pues nosotros ya sabemos la velocidad, ¿no? Entonces, yo tengo aquí la ecuación. La original es esta. La posición respecto al tiempo que es 10 más tiempo más 15t más 5t al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Listo. Bueno, como hace todo el giro completo sería menos, ¿no? Menos 5t al cuadrado. Listo. Me pregunta si va a haber un momento donde, por ejemplo, la piedra va a caer y va a haber un perro a 80 metros. Entonces, yo quiero saber cuál sería, en qué tiempo va a estar, digamos, si va a chocar o no va a chocar al perro. Entonces, yo necesitaría encontrar la altura cero. ¿En qué tiempo la piedra está nuevamente en el suelo? Entonces, hacemos esto. ¿En qué tiempo? Busco el tiempo. El tiempo es incógnito. Yo pongo 0 es igual aquí a 10 más 15t menos 5t al cuadrado. Y ustedes saben que aquí tienen que hacer ¿qué? La resolvente, ¿no? Para encontrar el t. Y aquí les van a dar dos valores de t. Uno positivo y uno negativo. ¿Cuál es el que vamos a tomar, chicos? Positivo, ¿no? Así que bueno, hagámosles cuenta. ¿Ok? Bien, por ejemplo, yo llevo estas cuentas hacia el otro lado. Bien, llevo estas cuentas hacia este lado. Entonces, tengo esto. ¿Sí? ¿Qué tengo? Que justamente, bueno, voy a ponerlo todo esto como por debajo, ¿ok? Para que se entiendan las ecuaciones. Listo, entonces, miren, yo voy a poner 5t al cuadrado positivo menos 15t al cuadrado menos 10 es igual a 0. Lo voy a dividir todo entre 5 para eliminar este 5 que está delante de la t al cuadrado menos 3t menos 2 es igual a 0. Entonces busco los t, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué tiempo? Bueno, hacemos ¿Con la resolvente? con la resolvente, claro. Tiempo 1, tiempo 2 es igual aquí a menos b, que sería, digamos, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac sobre 2a, ¿no? Sí. Listo, hagamos esto. Por ejemplo, aquí me quedaría aquí. 3 positivo más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que justamente es 9, menos ¿qué? Menos 4 veces, o sea, sería más 8, ¿no? ¿Sí? Tenemos 8. Todo esto dividido entre 2. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bien. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Aquí puedo encontrar el tiempo, ¿no? Sería menos 4, 9 más 8, 17, 7. que te da 4, y algo, ¿no? A ver, voy a traer la calculadora. Eh, A ver, chicos, si tienen una calculadora a mano, está genial que puedan participar. 4,12. 4,12, chicos, sale de raíz. Y obviamente la que les conviene es sumar, ¿no? Porque y 4,2. entonces divide entre 2. ¿Cuánto es esto? 4,12. 4 7,2 entre 2. más 3 entre 2 sería 3,56, ¿no? ¿Sí? Sí, 3,56. Entonces, 3,56 sería el tiempo de vuelo, ¿no? O sea, el tiempo que demora en llegar al suelo. Entonces, yo veo, Y si la redondeas, quedas 4 segundos, ¿verdad? claro, pero lo dejamos así, tal cual, en decimales. Porque justamente lo que yo ya necesito el tiempo de vuelo. Entonces, yo puedo encontrar quién va a ser el alcance horizontal. O sea, cuánto va a ser el alcance máximo, digamos. Entonces, para ver si le va a pegar al perro o no le va a pegar al perro. Aunque qué malditos para poner ese ejemplo, pero bueno, vamos a ver. La posición en el tiempo que
3,56. Entonces, la posición de 3,56 que sería 0 más velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 20, ¿no? 20, ¿por qué? Por el tiempo de vuelo que es 3,56. ¿Cuánto me da eso, chicos? 20 por 3,56. 71,12, ¿no? 71,2. 71,2 metros. Bueno, si el perro va a estar a 80 metros de la horizontal y la piedra solamente llega a los 71, ¿lo va a golpear o no lo va a golpear? No. No lo golpea, ¿no? Porque, a ver, la piedra tiene toda esta trayectoria, así que esa que nos dieron, tiene toda esta trayectoria y va a llegar al suelo y va a tener un alcance horizontal de 71, ¿no? 71,2 metros. Es donde va a caer, digamos, la piedra en el suelo. Pero el perro, justamente, el perro va a estar a los 80, ¿no? El perro va a estar en esta posición, digamos. Entonces va a estar en los 80 metros. Obviamente, la piedra no le va a golpear. Y ya está. Y justamente te dice, un perro se encuentra. En el caso negativo, indique a qué distancia cayó. Entonces, como no le choca al perro, ¿a qué distancia cayó la piedra? Cayó a los 71,2 metros. ¿Ok? Así que bueno, ahí zafamos de esa pregunta. Calcula el módulo de la velocidad con la que llega al piso. Entonces, ¿qué nos piden hallar? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí nos piden hallar la velocidad con la que llega al piso. O sea, ustedes saben que va a tener una velocidad inicial y una velocidad final, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que necesitamos nosotros es, por ejemplo, que después de la trayectoria, voy a hacer la gráfica de la trayectoria porque está bueno tener la gráfica siempre de referencia. Listo, hago esta transferencia, hago este giro y todo. Y nos piden hallar justamente cuando la piedra ya llega al suelo, nos piden hallar la velocidad con la que va a impactar al suelo. O sea, quiere decir que me piden hallar la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Sí? Ahora, chicos, una duda. Ustedes saben que hay una velocidad que se mantiene constante porque justamente hace MRU. ¿Cuál es la velocidad que se mantiene constante? La velocidad. O La, sea, la componente. la de la componente X que justamente valía 20 metros sobre segundo, ¿no? Y ahora me dices, ok, Orlando, ¿y cómo puedo calcular, digamos, la velocidad con la que va a chocar el piso? Bueno, con esta fórmula, chicos. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo, ¿no? Entonces, yo pongo mi velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? Es la que con la que parte el movimiento, ¿no? ¿Cuánto es mi velocidad inicial? Mi VI, que justamente ¿cuánto vale? Vale 15. Y a los 15 le resto 10 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo en el tiempo que va a estar ahí en el suelo? 3,56. A ver, ¿cuánto les da 10 por 3,56? Y daría 35,6, 10 por 10. 35. Y si le restamos, ¿cuánto va a ser la velocidad con la que llega al piso? Menos 20,6. La velocidad va a ser, claro, menos 20,6, ¿no? Menos 20,6. Y ahora, listo. Muchos estarán preguntando, ok, Orlando, pero ¿por qué la velocidad me salió negativo? ¿Cuál es el detalle que la velocidad me haya salido negativo? La componente está mirando hacia abajo. La componente está yendo hacia abajo, ¿no? Y nuestro sistema de referencia era hacia arriba, ¿no? Justamente aquí teníamos nuestro sistema de referencia. Si yo tengo hacia abajo, entonces quiere decir que estoy, digamos, en el opuesto. ¿Ok? Así que, bueno, ahí me piden hallar el módulo de la velocidad con la que llega la piedra. O sea, quiere decir que yo necesito la velocidad. Esta velocidad. ¿Y cómo yo calculo esta velocidad? Haciendo Pitágoras, ¿no? Velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. Y haciendo esto, vamos a encontrar, digamos, el ejercicio. ¿Ok? Bien. Hasta aquí. ¿Todos vamos bien? ¿Sí? ¿Todos vamos bien? Listo. Entonces, Ahora sería, agarramos el final, ¿verdad? En este caso.
Sí, agarramos, tomamos el final, digamos, que justamente va a ser, la componente va a ser -20, y sí, y listo, y calculamos, digamos, la velocidad. ¿Sí? Listo, ya está. Hice la respuesta que la cátedra dice que la respuesta es 28,7. Dices que esta respuesta es 28,7. ¿Quieren corroborar si da 28,7? Habla del módulo del vector. A ver, fíjense si da 28,7 porque la cátedra da como respuesta el 28,7. A ver si hago la raíz cuadrada de 20,6 elevado al cuadrado más 20 elevado al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 420,6. Sí, ¿no? ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? ¿Les da lo mismo? Chicos, ¿a todos les da lo mismo? Jesús, Pau, Facu, ¿sí? Sí, Listo. Ok, listo, ya está. Y ahí murió este problema. Este ejercicio se hizo muy extenso, porque si bien saben, movimiento parabólico se hace extenso por cuestión de que justamente está la combinación del MRU y el MRV. Entonces se vuelve un poquito extenso. Pero hasta aquí, chicos, ¿todos vamos bien? Igualmente yo siento que esto de física lo más difícil, profe, es posicionarse. Sí, lo más, lo, uno Porque de- en el caso de cinemática es como casi todo lo mismo, o sea, vas a llegar a lo mismo. claro, es Pero el tema saber, es posicionarte en lugar o, bien, o entender bien lo que te piden. O sea, a mí me pasa eso. O sea, ley es como, bueno, sé que se trata, pero ¿cómo lo puedo establecer? pasa que algo que tienen que hacer es justamente graficar. Si ustedes grafican, van a poder aprender a interpretar. O sea, por ejemplo, digo una piedra, y si ustedes lo grafican, recién ahí van a poder razonar algunas cosas. Por ejemplo, pasó con la piedra y el perro. Por ejemplo, yo tengo que calcular, a ver, ¿en qué altura, a qué tiempo va a llegar a la posición cero, que es el suelo? Entonces hice esta ecuación. ¿En qué tiempo mi posición, la altura va a ser cero? O sea, va a estar en el suelo. Listo, ahí calculé que el tiempo. Entonces yo hago la posición que va a alcanzar horizontalmente en este tiempo que es el tiempo de vuelo. Justamente da 61,2. Igual es que me pasa más con lo que es relativo. Es como, bueno, esto mediante esto. Claro, relativo suele pasar mucho eso. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, hasta aquí. El primer ejercicio, ¿todos bien? ¿Sí? Listo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 2. El 1, el 1. Vamos a hacer el 1. Y luego vamos a ir por el 3. Y si nos da el tiempo, hacemos el 4, que es dinámica, que por ahí, por el tema de los paros, algunos le sacaron, pero nosotros en el curso hicimos dinámica, así que tranquilamente lo podemos hacer. Bien, bien. Y es lo mismo, lo que les dije, chicos, tienen que saber, digamos, graficar e interpretar el problema. Entonces, dice, dos muelles A y B se encuentran sobre la misma orilla de un canal rectilíneo. ¿Ok? Quiere decir que yo tengo dos muelles. Ustedes saben que dos muelles, un muelle es esto, ¿no? Vamos, un puente. ¿Sí? Entonces yo tengo dos muelles. A y B. Una lancha va de A hacia B. Tengo una lancha que va desde A hasta B. Digamos, esta va así. Esta va a tener una velocidad de A a B. Y luego regresa demorando y una lancha, a ver, vamos de nuevo. Una lancha va de A hacia B y luego regresa demorando un total de 35 minutos. O sea, quiere decir que luego regresa, ¿no? La lancha regresa al punto A, digamos. Demora un total de 35 minutos. Ahora, aquí queda un poco de incertidumbre si 35 minutos es el total de ida y vuelta. O sea, quiere decir que aquí el tiempo total
de ida y de regreso justamente es 35 minutos. ¿Ok? Bien, dice, el módulo de la velocidad respecto de la orilla es de 20, y de 15, de 20 kilómetros por hora a la ida y de 15 a la vuelta. O sea, quiere decir que la velocidad con la que regresa es 20 kilómetros por hora y regresa ahora con 15, ¿no? Entonces, ahí ya podemos interpretar hacia dónde está la orilla, hacia dónde está la corriente, ¿no? La corriente, digamos, la velocidad de la corriente estaría así a favor de esto, ¿no? Porque va más rápido. ¿Ok? Dice, su motor brinda siempre el mismo módulo de velocidad respecto del agua. Se desprecia el intervalo de tiempo que demora en invertir. Calcular la velocidad del agua respecto de la Tierra, indicando claramente el sentido del flujo. Bueno, sabemos que el flujo va a estar a ese lado, ¿no? O sea, nos piden allá la velocidad del agua. Entonces, ustedes saben que la velocidad de ida, ¿quién sería? La velocidad del barco, digamos, no es un barco, que es de la velocidad de la lancha. Bueno, entonces necesitamos trabajarlo, digamos, en una unidad, ¿no? Entonces, los 20 kilómetros lo vamos a pasar a metros por segundo. Espero que todos tengan esto claro, y no voy a hacer estas cuentas. Justamente, un kilómetro es igual a 1000 metros, y una hora equivale a 3600 segundos. Otros por ahí conocen la multiplicación de 5 sobre 18. Es lo mismo, chicos. Elimino dos ceros, elimino dos ceros. Kilómetros en la, hora y hora. Me queda 5 y aquí me queda 18. Entonces multipliquen 20 por 5, lo dividen entre 18. O sea, quiere decir que 100 sobre 18. ¿Cuánto me da esto? 5.55. 5,55, ¿no? Recuerden 3 cifras significativas. Metros sobre segundos. Y luego, ¿qué más tenemos? Luego, ¿qué más tenemos? La velocidad de regreso, ¿no? La velocidad de ida. Esta es la velocidad. A ver, esta es la velocidad de la lancha, digamos. La velocidad de ida sería que la velocidad de la lancha más la velocidad de qué? Del agua, ¿no? Del agua. Claro. Y lo otro tendríamos que también hacer las mismas conversiones. De 15 metros sobre segundo. O sea, la velocidad de la lancha, regreso, es de 15 kilómetros por hora. ¿Sí? Y bueno, si ustedes ya saben y lo aprendieron de arriba, es multiplicar por 5 sobre 18, ¿no? Entonces, ¿cuánto me queda esto? 15 por 5. 4,16. 4,16. 4,16 metros sobre segundo. Listo. Entonces ya tengo que la velocidad de regreso. ¿Quién sería la velocidad de regreso? La velocidad de la lancha menos ¿qué? Menos la velocidad del agua, ¿no? Porque como regresa, va en sentido contrario a la corriente, entonces se le disminuye. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo aquí, chicos? ¿Hasta aquí todos me están entendiendo? Dagmar, Facu, Pau, Jesús. Sí, profe. Ok, Facu, ¿vos todo bien hasta aquí? Sí, ok. Listo. Entonces tenemos estas cuentas. Bien, entonces, pero yo sé cuánto es el tiempo, ¿no? El tiempo total, digamos, el tiempo de ida. Entonces, la distancia, ustedes saben que es la misma, nos piden calcular la velocidad respecto al agua. Nos dan la distancia, se encuentra sobre la misma orilla, en canal rectilíneo, listo. Bueno, pues no nos dan la distancia, pero vamos a utilizar la distancia. Ustedes saben que como esto es relativo, como no hay aceleración, entonces quiere decir que lo que vamos a utilizar es la propiedad de velocidad respecto al tiempo, ¿no? Y vamos a utilizar esta que es el triángulo que les había mostrado hace tiempo, que justamente era distancia, velocidad en tiempo, ¿no? Si yo quería tiempo, ¿qué dividía? Distancia sobre velocidad, ¿no? Listo. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Tiempo de ida. Tiempo de ida, ¿quién sería? La distancia, que es la misma, ¿no? La distancia sobre la velocidad, ¿cómo sería la velocidad?
5,55 más la velocidad del agua. Y si yo quiero ahora el tiempo de regreso, ¿qué sería el tiempo de regreso? ¿Quién sería el tiempo de regreso? Sería la distancia entre 416 menos velocidad del agua, ¿no? Y ahora me dices, ok, Orlando, ¿y de qué me sirve, digamos, hacer estas cuentas? Chicos, si ustedes se dan cuenta de esto, viene de esto, ¿no? A ver, para que no la tiene clara, posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Si yo paso esto a restar al otro lado, me quedaría posición final menos posición inicial es igual a velocidad por tiempo. Ustedes saben que esto es delta de x. Si yo quiero despejar el tiempo, entonces me queda delta de x sobre delta de ese tiempo, ¿no? O sea, quien no la vio así como el triangulito, pero la vio así. ¿Todos de acuerdo aquí? ¿Todos me entendieron ahora el tiempo? Que es la división de la variación de la distancia entre la variación de la velocidad. Ok. Jesús, Facu, Dagmar. Ok. Listo. Entonces, ¿por qué ahora me dices, Orlando, pero de qué me sirve, digamos, los tiempos? Porque justamente vos sabés cuánto demora el tiempo de ida más el tiempo de regreso. O sea, ¿cuánto vale esto? Que justamente yo sé que cuánto vale esto. 35 minutos. Que lo tengo que pasar a segundos, ¿no? Entonces, yo sé esto. Que el tiempo de ida más el tiempo de vuelta es igual, o regreso, es igual a 35 minutos. ¿Cuánto sería 35 minutos? En segundos, 35 por 60, ¿no? Serían 2100 segundos, ¿no? Sí. Claro, 35 minutos, ¿no? Cada minuto trae 60 segundos, entonces lo multiplico al 35 por 60. ¿Ok? Entonces miren lo que hacemos. Distancia de, de- bueno, sería distancia. Entonces, ¿qué nos conviene? No sé si nos conviene la distancia o tal vez nos conviene el tiempo. No sé si el tiempo o la distancia, tal vez. Yo creo que nos conviene la distancia, ¿no, chicos? O sea, nos conviene dejar la ecuación de distancia. O sea, dejar esto. Distancia nos conviene, ¿no? Sí, nos conviene creo que distancia. Porque miren, si hacemos distancia, nos quedaría tiempo por velocidad. Si yo hago las cuentas de tiempo sobre velocidad, no voy a poder hacer mucho. Bueno, hagamos, digamos, esto. ¿Ok? Entonces, aquí lo que podemos hacer es creo que el tiempo de regreso más el tiempo de ida. Entonces, podemos sacar, digamos, factor común a la distancia, ¿no? Mire, si yo sumo estas dos cuentas, es lo mismo si nosotros sacamos esto, ¿no? Distancia es igual a ¿qué? A 1 sobre 5,55 más velocidad del agua, más que Más 1 sobre 4,16. menos velocidad del agua es igual a 2100 segundos, ¿no? Bien, ahí la distancia por ahí, por ejemplo, no sabemos quién es la distancia o si tenemos dato de la distancia. A ver, no tenemos dato de la distancia, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene hacer? A ver, chicos. Claro, o sea, es relativo. El ejercicio se llama movimiento relativo. ¿Por qué es relativo? Tenemos que ubicarnos bien en un punto. Por ejemplo, si el tiempo no nos cuadra, podríamos hacer con velocidades, pero las velocidades no siento, por ejemplo. Si sacamos tiempos, no nos va a cuadrar los tiempos, a menos que sumados estas dos cosas tienen que darnos lo mismo. Entonces lo que hacemos es tratar de hacer factor común
No nos conviene estas cuentas. Entonces, yo sé que el tiempo es 2600 segundos en total. Entonces, ¿qué tal vez nos pueda convenir hacer? A ver, si retrocedemos un poco, el tiempo de ida más el tiempo de vuelta nos va a dar distancia de tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Digamos, no nos da mucho, ¿no? No. Lo que podemos hacer, Capaz hubo un error, creo. no hay un error. Capaz podemos hacer la distancia. La distancia, ¿quién es igual? Por ejemplo, la distancia es igual a qué? Al tiempo de ida, ¿por qué? Por 5,55 más que más velocidad del agua, ¿sí? Y también la distancia debe ser igual a qué? Al tiempo de regreso, ¿por qué? Por 4,16 menos velocidad del agua, ¿no? Creo que usted me puede tomar como cualquiera, pero eso se parece como un sistema de ecuaciones y si lo sumamos sabemos que el tiempo de ida más tiempo de regreso va a dar 35 y en lo de agua se van a ir. No sé, capaz. Lo del agua se va, tal vez. Claro, Por eso, o sea, yo lo pienso como si fuera un sistema de ecuaciones así. ok, veo un comentario, a ver. Claro, o sea, esto es relativo, chicos. Hay muchas maneras de hacerlo. Por eso se llama movimiento relativo. Dice, si 4 menos agua. Ok. A ver, ¿quién tiene una ecuación? ¿Quién tiene una ecuación para...? Porque aquí hicimos esto. Entonces, me da esto. Si hago la multiplicación, me queda... Si son iguales, si sumamos, pero me va a seguir quedando distancia. Pues tocaría como reemplazarlo ahí después. A ver, veamos el tiempo de ida, justamente sería la distancia entre la velocidad. Entonces, la velocidad de ida es justamente esto. Y su motor se expresa, dice, una lancha demora 35 minutos en total. Y quedaría bien, ¿no? Por ejemplo, si según el sistema de ecuaciones, que si tenemos tiempo, 100 segundos, 35 segundos, segundo se da con segundo y te quedaría la suma de las dos velocidades más eso, y sería segundo con segundo te quedarían metros. No sé. Claro, también podría ser. Porque aquí lo que intento hacer el tiempo de regreso, yo creo que sumar estas distancias podría ser. Por eso, es como un sistema de ecuaciones, ¿viste? Es verdad, es verdad. Sumemos estos. Entonces, si yo sumo el tiempo, aquí yo voy a despejar al D, ¿no? ¿Cómo me quedaría? Si yo despejo al D, me quedaría aquí. 1 sobre qué? Sobre 5,55 más velocidad del agua, más que más 1 sobre qué? 5,55 más menos la velocidad. No, aquí me quedaría 4,16 menos velocidad del agua. Y esto me quedaría igual al 2100. Entonces, ¿qué me quedaría? Aquí, si yo hago las operaciones, esto me quedaría así, ¿no? Distancia es igual a que haría una sola cuenta, ¿no? 5,55 más velocidad del agua. ¿Por qué? Por 4,16 menos la velocidad del agua. ¿Sí? Entonces, hacemos esto y ¿qué pasa? Arriba, ¿qué nos quedaría? 4,16 menos velocidad del agua, más que más 5,55 más velocidad del agua, ¿no? A mí se me van las velocidades, digamos. Y aquí trato de hacer estas cuentas. Entonces, elimino estas cosas. Ustedes saben que esta parte me va a dar como una cuadrática, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer ecuaciones.
Ahora, nosotros sabemos cuánto es la velocidad, ¿no? Listo, la incógnita sería la velocidad del agua, ¿no? Sí, sí. Claro, la incógnita sería la velocidad. Arriba ya se nos va la velocidad, pero abajo nos sigue quedando el tema de la velocidad. Entonces, por ahí hacer cuadrática puede ser una opción. A ver, déjeme ver cómo lo podríamos trabajar. Porque, a ver, estos son hacer cuentas, chicos. Y si hago el tema de los tiempos, eh, a ver, veamos cuentas para poder llegar a hacer este problema y no estancarnos aquí. Bien, lo que podríamos hacer, ¿qué podría ser? Despejar los tiempos, ¿no? En donde hago esas cuentas, eh, a ver, ¿qué podríamos hacer? Ya, tendríamos que hacer un par de cuentas más. No sé, a ver. Eh, podríamos, a ver si aquí podemos despejar, digamos. Ah, chicos, miren. Aquí podríamos despejar y no hacemos tantas cuentas, claro. Ahí está, miren, chicos. Sin hacer el tema de los tiempos. El de sumar la ida con la vuelta, ¿verdad? Claro, Tienes esas dos ecuaciones que puso y así despejamos porque se va a ir la ida del agua y de regreso te va a dar algo. claro. La velocidad de ida más la velocidad de vuelta, que es la misma velocidad, tiene que ser igual a la distancia por el tiempo que demora, ¿no? ¿Mm? Claro, y ahí se va la del ancha y lo que encuentro es la distancia. Y ya teniendo la distancia ya puedo hacer las cuentas. ¿Sí? ¿Sí? Miren chicos, esto era. Sumar la velocidad de ida, o sea, tomar a todo como un sistema. La velocidad de ida más la velocidad de la lancha, o sea, como una velocidad en general, o sea, una velocidad total. La velocidad de regreso, si yo sumo a esto la velocidad de ida más la velocidad de regreso, pues yo voy a encontrar una distancia, digamos. La distancia es justamente la posición respecto al tiempo va a ser posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la posición? ¿En qué tiempo? En el tiempo, ¿cuánto nos valía los? 35. Sí, 2100 segundos. 200 un segundo. Me va a quedar posición inicial 0 más la velocidad. ¿Quién sería? La suma, ¿no? La velocidad de ida más la velocidad de regreso. La velocidad total, digamos. ¿Qué me queda? Dos veces la velocidad de la lancha, ¿no? Pues esto me quedaría ¿cuánto? Me quedaría 5,55 más 4,16. ¿Cuánto me queda? 5,55 más 4,16. 9,71. Entonces me quedaría 9,71 por el tiempo, digamos. ¿Ok? 9,71 ¿por qué? Por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 2100 7. segundos. Y listo. Esto sabemos que la velocidad va a estar metros sobre segundos y ya me queda todo metros, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser mi velocidad? Mi posición en el 2000. Claro, porque el A incógnito, mí me da 20,39. a ver, 9,71. Disculpa, profe, ¿por qué la velocidad inicial tiene que ser la suma de ambas? ¿No tendría que ser solo de ida? Ahora 20.391 metros. Esto es la velocidad total. O sea, la fórmula, esta sería la velocidad total. Esta sería la velocidad total. No sería la velocidad de ida, sino la velocidad inicial, no sería la velocidad total. ¿Ok? Ok, ok.
Entonces, como tenés la velocidad total, ya encontraste la distancia. Ya teniendo la distancia, ya puedes encontrar, digamos, la velocidad del agua. Reemplazas aquí, o sea, sumar los dos y ya tienes al D. Entonces, ya teniendo al D, ya puedes hacer más cuentas, ¿no? Que era lo que nos había quedado como una incógnita. ¿Sí? Sí. Ahí, ¿todos bien? ¿Sí? ¿Todos entendieron aquí? Ok, Jesús, Facundo, ok. Sí, chicos, aquí era sumar, es relativo, entonces en el relativo hay muchas cuentas, porque aquí el tiempo de ida estaba bien, era el tiempo de ida más el tiempo de regreso, pero quedaba como que habían dos incógnitas, la velocidad del agua y la distancia. Entonces, lo que hicimos es tomar al sistema como si fuera uno solo, una sola distancia, que es la distancia, la velocidad total, que sería la velocidad de ida, más la velocidad de regreso, que es una sola distancia, para calcular el tiempo. Que justamente nosotros sabemos que el tiempo total, que en lo que va y regresa, justamente es 2100. Y la velocidad total es la velocidad con la regresa y velocidad con la que va y con la que regresa. Entonces podemos hacer esas cuentas. ¿Ok? Aquí, ¿todos bien? ¿Todos me entendieron aquí? Ok, bien, chicos. Bien, un segundo. A ver. Ahora, por cuestiones de tiempo, solamente voy a dar la idea del ejercicio 3. Si bien ustedes tienen como 2 horas para hacer este examen, más o menos 30 minutos para cada pregunta. Voy a tratar de hacer este ejercicio lo más rápido, digamos. ¿Ok? Bien, dice, Manuel y Lucio prueban sus motocicletas en una autopista horizontal circular de radio 4 metros. O sea, ¿el radio cuánto es? Primero, ya de paso, el radio es 4 metros. Girando en sentido antirario, en el tiempo T0, Manuel pasa por el punto A. Manuel pasa por el punto A en el tiempo T0. Con una velocidad angular de pi medio sobre segundos a la menos 1. O sea, la velocidad angular, digamos, velocidad angular de Manuel, justamente pi medios radianes sobre segundos. ¿Ok? Aumentando uniformemente a razón de, o sea, me dice que va a aumentar. Quiere decir que voy a tener una aceleración angular, ¿no? Que será el alfa de pi medios radianes sobre segundos al cuadrado. Y simultáneamente Lucio pasa por el punto B con una velocidad angular que mantiene constante. O sea, justamente luego Lucio, la velocidad de Lucio es constante, que no sabemos quién es. Le voy a poner un X, radianes sobre segundos. Sabiendo que ambos motocicletas se encuentran por primera vez en el tiempo T2, nos piden calcular el módulo de la velocidad de Lucio. O sea, quiere decir que esto se va a encontrar ¿en qué tiempo? En el tiempo 2, ¿no? Entonces, como aquí nos dice el ejercicio, dice, mira, justamente la velocidad de Lucio, la angular, es constante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de movimiento es? El MCU. Y el otro que tiene aceleración, ¿qué tipo de movimiento es? MCV. Entonces, hacemos lo mismo. Quiere decir que la posición, que aquí nosotros llamamos a la posición respecto al tiempo como T, de Manuel, es igual a la posición respecto de T de Lucio. ¿Y cómo sería esto? Posición inicial más velocidad inicial por T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y el otro ¿quién sería? Como es MRU, solamente que tiene posición inicial más velocidad inicial por T. Y me dices, ok, Orlando, ¿y qué tengo que hacer aquí? Dice, obviamente, ¿no? Aquí nos damos cuenta que Manuel tiene un movimiento acelerado. Manuel pasa por un punto con una velocidad angular de pi, aumentándola uniformemente a razón de pi medio. O sea, quiere decir que es positivo. Entonces reemplazamos, miren, chicos. Las posiciones iniciales ambos van a tener la misma. El ángulo va a tener el mismo. ¿Ok? Entonces, como tienen el mismo ángulo, no pasa nada. Se eliminan los ángulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Las posiciones iniciales, ustedes recuerdan que la posición inicial con la que parte algo siempre es el cero, ¿no? La gran mayoría de ejercicios es el cero. Es como si el ángulo inicial será el cero. Entonces se me va. ¿Y qué me queda? Velocidad, que es ¿quién? Pi medios radianes sobre segundos por el tiempo. ¿De cuánto vale el tiempo? 2 segundos, ¿no? Más que más un medio del ángulo, del alfa. ¿Que cuánto vale alfa? Pi radianes medios
sobre segundos al cuadrado. Por 4. Por 4, ¿no? Por 4 segundos al cuadrado. Miren, ya ahí se están eliminando las unidades. Y me queda todo en radianes, que justamente es lo que necesito. Y esto me va a quedar posición inicial, que va a ser 0, por velocidad inicial, por tiempo que vale 2 segundos. Entonces, hagamos las cuentas. Me queda pi medios más... Ustedes saben que aquí se nos da, ¿no? 2 y 2, 4. Y este 4 se me va. Pero me quedaría pi medios más pi. Ah, no. Me queda... Este 2 segundos también se me va. O sea, me queda pi más pi, me queda 2 pi radianes, ¿no? Y pasando el 2 queda pi. La velocidad, 2 segundos. ¿Cuánto vale la velocidad angular entonces? Pi radianes sobre segundos. Y listo, miren, chicos. Chicos, si no entienden lo de cinemática, les recomiendo ver la parte teórica de MCU. ¿Ok? Luego me dice, escribir. Bien, todos, hasta aquí. Hasta esta parte, ¿todos me entendieron? Chicos, ¿todos me entendieron? Ok. Genial. Bien. Bueno, a ver, déjenme fijar, me fijo en la clave que da la cátedra para este ejercicio. ¿Qué ejercicio es? El 3, ¿no? Bien, ejercicio 3. El ejercicio 3 creo que es el... Sí, la velocidad inicial, listo, listo. Bueno, entonces, ¿hasta aquí vamos todos bien? Bien, quiero saber si todos estamos bien hasta aquí. Bien, multiplicamos por el tiempo, tal cual. Nos queda esto. Bien. Bueno, algo que deben tener en cuenta es algo... Listo. Bueno, entonces la velocidad inicial, veamos el tema de las posiciones, a ver si hay algo que... Lucio pasa por punto B. Y el A. ¿Yo mal? Sí, el tema creo que es el tema del ángulo. ¿Cuál es la separación entre los ángulos entre ellos dos? Es el ángulo, creo. El ángulo, si bien es el inicial, pero no parten desde el mismo. Entonces, hay un ángulo que justamente es el que nos falta, que es el ángulo del... La primera nos queda bien. Esta ecuación de la aceleración está bien, tal cual. Esa está bien. La que nos faltaría, sí, está bien. Si se dan cuenta que la separación entre A y B justamente es pi medios, ¿no? Que es 90 grados. ¿Todos se dan cuenta que es el 90 grados? Entonces está bien. Sí, aquí es el 90 grados. Entonces, hay un pi medios de separación. Entonces, al pi medios le tenemos que sumar el ángulo. Y justamente el ángulo le sumamos pi porque la respuesta dice que es sí. Entonces, tenemos que sumarle. Pasa que como también es relativo, entonces también tenemos que tener en cuenta el tema de los ángulos, ¿ok? Pero sí, una de las respuestas es el pi medios, porque justamente lo otro también, según la respuesta que nos da, lo da en radianes, pero justamente nos da la velocidad angular inicial, pero en otra unidad, pero es lo mismo, ¿ok? Así que bueno, Eso solo sería una respuesta, son 2. no es que sean dos, es por ejemplo, vos puedes expresar un ángulo, por ejemplo, lo puedes expresar, no sé, cuando vos estás por aquí, no sé, a ver, para que esto lo tengan claro. Cuando vos tenés así y tenés un vector por este lado, vos podés expresar este ángulo o tal vez este ángulo que sería pi menos tita, ¿no? Entonces, da lo mismo, Sí. ¿ok? Entonces, la cuenta está bien, así que estamos bien aquí. Así que bueno, escribir las coordenadas cartesianas de la aceleración de Manuel en el instante del primer encuentro. O sea, quiere decir que te piden hallar la aceleración, que quiere decir que te piden hacer el vector aceleración, justamente que tiene aceleración ¿qué? Aceleración centrípeta. ¿Y qué tipo de aceleración? Bueno, aceleración centrípeta angular se expresa así. ¿Y qué más? Y aceleración tangencial, ¿no? Listo. Eso es solamente lo que tienen que buscar. ¿Sí? Bueno, chicos, para este tema, justamente que es movimiento circunferencial, lo que les recomiendo es ver, para todos, les recomiendo ver movimiento circunferencial.
que justamente es uno de los temas que no es complicado, pero es muy similar a lo que es cinemática. Lo único que cambia son las fórmulas. ¿Ok, chicos? Bien, dejo terminar la grabación.